Gracias a Dios que nos da una vez más esta mañana conectados a través de este grupo de estudio. Con la ayuda del Señor, hoy avanzamos para poder terminar lo que es la sección de las trompetas. Hoy tenemos un contenido largo que abarcar, así que vamos a entrar en materia de una vez. Yo sé que ya oramos, pero quiero hacer una pequeña oración para abrir la palabra de Dios. Les invito ahí donde estamos. Padre, en este momento debemos de abrir el libro de la revelación de Jesucristo. Queremos suplicar que tu Espíritu ilumine nuestra mente, que nos des claridad de este mensaje, no solo para entenderlo, sino para que sea una experiencia viva en cada uno de nosotros. Gracias te damos y pedimos esta bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir entonces en esta mañana la presentación, como cada mañana. Vuelvo y les digo, tomemos nota, bueno, que esto está quedando grabado. Hoy el tema lleva bastante contenido, así que vamos a hacer todo el esfuerzo para poder abarcar este mensaje. El día de ayer estuvimos estudiando la sección de Apocalipsis 11:1 hasta el versículo 7, que nos hablaba o nos daba unas conexiones para entender la obra de los dos testigos, quiénes son los dos testigos y qué misión importante tienen que cumplir en el tiempo del fin. Recuerden que el interludio que estuvimos estudiando estaba desde el capítulo 10:1 hasta el versículo 11:6, 11:7 más o menos. Eso es el paréntesis en medio de la sexta trompeta. ¿En qué consistió ese paréntesis? Pues en explicarnos quién era el pueblo en el tiempo del fin. Vimos que era un movimiento proféticamente anunciado, un pueblo que la Biblia los llama los entendidos. Estos entendidos comprenderían el libro que había estado sellado, que era el libro de Daniel. Al comprenderlo, afrontarían un terrible chasco que amargaría su estómago, que fue que Jesús no vino en el año que ellos esperaban, y que entonces la orden del ángel era profetiza otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes, es decir, tienes que predicar otra vez este mensaje a todo el mundo. Era una misión titánica para un pequeño movimiento, para un movimiento tan pequeño que estaban haciendo de gente que salieron de todas las iglesias de ese momento, porque fueron personas que salieron de iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, y formaron ese movimiento que se convirtió en un movimiento adventista. Dios los llamó a volver a proclamar este mensaje al mundo entero, que es la misión titánica que tenían que cumplir. Dios les dice a través del mensaje de los dos testigos, también vimos, ¿no?, que empezaba el juicio en ese momento, cuando se sufre ese chasco, empieza el juicio, la medición del templo nos habla del juicio, nos está hablando del juicio investigador, y en ese periodo terrible Dios les manda a cumplir esa misión titánica, y el mensaje de los dos olivos de los testigos era, de los dos testigos, es esas obras que nos parecen imposibles no son con ejército, no son con fuerza, son con el Espíritu de Dios. Entonces, esos dos testigos estaban identificados con dos profetas, Moisés y Elías, que representan a los que guardan los mandamientos de Dios, pero también representan a los que murieron en Cristo y van a resucitar, y representan a los que tienen el testimonio de Jesucristo, el Espíritu de profecía, pero también representan a los que van a estar vivos cuando Jesús regrese. Aquí es donde entramos entonces para el día de hoy, la batalla final que tienen que enfrentar esos dos testigos. Y decía el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, cuando estén acabando, dice incluso el conflicto de los siglos, cuando estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Cuál testimonio es el que ellos van a acabar? Pues el testimonio que el ángel les dijo que tenían que profetizar otra vez. Profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerden, el número 4 significa hay que predicar este mensaje a todo el mundo. Ese es el mismo testimonio que Jesús menciona en Mateo 24, 14 al 15. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ahí está, pueblos, naciones, lenguas y reyes, para testimonio, ahí está el testimonio de los dos testigos, a todas las naciones, y cuando se acabe ese testimonio, ¿qué cosa va a venir? Entonces vendrá el fin. Inmediatamente en Mateo 24 Jesús dice esas palabras. Es decir, ¿cuál será de los primeros eventos después de que comience las escenas del fin? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, de los primeros eventos, de las primeras cosas que se van a levantar después de que se acabe el testimonio de los dos testigos, será la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Vean lo que nos dice estas declaraciones, como estos eventos que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante son puros eventos escatológicos.
pues debemos apoyarnos en el espíritu de profecía, porque yo podría ponerme a especular y a decir, ah, esto puede representar aquello, esto puede significar aquello. No, realmente que nos puede apuntar hacia el futuro, pues es el mensaje profético. Eventos de los últimos días, página 156 nos dice, cuando la tormenta de persecución, recuerden lo que dice el versículo 7, cuando acabe su testimonio, se levantará una guerra contra los dos testigos. La bestia que sube el abismo le hará guerra. Miren lo que dice esta declaración. Cuando la tormenta de persecución realmente se desata sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Estas son las citas que nosotros no quisiéramos que existieran, pero tristemente apreciados, lo que nosotros no hemos hecho en tiempo de paz, lo tendremos que hacer bajo presión. Qué triste que hoy en día el pueblo tiene disputas, problemas, murmuraciones, quejas. ¿Quién será el mayor? ¿Por qué hace eso así? ¿Por qué la iglesia la pintaron de verde? ¿Por qué no de blanco? Dice, cuando ahora sí tengamos una amenaza general, ahora sí entonces el pueblo se unirá y presentará al enemigo un frente común. Pero lo que está queriendo decir que es que cuando el pueblo se unió, la crisis, la presión que ejerció el pueblo, los hizo unir. Ya habrá sido zarandeada. Recuerden que la quinta trompeta dijimos que hacía parte del zarandeo. Y entonces ahora, unidos, se unen los últimos que llegan. Dice algunos que se han extraviado van a regresar. Y ahora ya dejan disputas. Quiere decir que habrán recibido el Espíritu Santo y estarán preparados para hacerle frente a esa terrible guerra que se le hará al pueblo de Dios. Lastimosamente no pudimos estudiar esta semana Mateo 24, pero Mateo 24 describe todos estos eventos con mucho detalle. Ahí justamente habla de una persecución mundial contra el pueblo de Dios. Dice, cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Esto fue lo mismo que leímos ahí en Daniel 11, los últimos versículos. Las noticias del oriente y del norte que le producen temor al rey del norte. Por eso él se levanta con grande ira para pelear contra el pueblo de Dios. Porque el fuerte clamor o este fuerte pregón se está desarrollando porque la iglesia se unió, recibió el Espíritu Santo y entonces se proclama el mensaje con poder. Dice, hasta convertirse en un fuerte clamor y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Ahí está. La lluvia tardía es la que los prepara para poder afrontar esa terrible angustia que va a sacudir la tierra. Queriéndonos decir aquí que ese testimonio que estamos leyendo en el Apocalipsis 11:7, si se terminó, fue porque fueron llenos del Espíritu Santo, la lluvia de ardía ya vino y fue proclamado este mensaje con poder. Estamos hablando entonces del final del fuerte pregón, ahí en el versículo 11:7. Entonces volvamos, dice, la bestia que sube del abismo, cuando acabe su testimonio, ese testimonio poderoso de la predicación del cuarto ángel, lo hemos llamado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, esto es, recuerden, todo esto es simbólico. El número de mártires también se estará completando para que se suelten los vientos, también eso lo estudiamos, así que alcanzará a morir algunos hijos de Dios antes de que se acabe la gracia, porque la bestia que sube del abismo está haciendo guerra contra él. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Entonces vamos a analizar todos estos aspectos. Miren lo que dice Apocalipsis 17, 7 y 8. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí está hablando de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y una mujer que está montada sobre esta bestia. La mujer representa una iglesia. La bestia pues, representa un poder. ¿Quién es este poder? Miren lo que dice aquí. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. Estamos identificando la misma bestia que le va a hacer guerra al pueblo de Dios ahí en el tiempo del fin. La bestia que sube del abismo es esta misma que era, no es y está para subir del abismo. Es la misma bestia que está montada, en la que está montada la mujer, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a esa bestia que era,
no es y será. Esto nos está dando ya claves para identificar quién es la bestia. No vimos todo el capítulo 17, me tomaría más tiempo, pero si ustedes miran los primeros versículos de Apocalipsis 17, pues está identificando a la bestia. Monta la mujer, pues es el poder en el cual está sostenido la gran ramera. Y la gran ramera, ¿quién es esta mujer? Es una mujer, solo lo voy a mencionar así de manera rápida. Dice allí, es una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. O sea, es una mujer, una iglesia que está a nivel universal, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Es una mujer que se ha metido en asuntos políticos. Es una mujer que se ha embriagado con el vino de la fornicación. Y eso tiene que ver con todas las enseñanzas y falsa doctrina que ha enseñado. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Es una mujer que se sienta sobre un poder político, tiene nombres de blasfemia. La blasfemia implica, pues, pretender perdonar pecados y ocupar el lugar de Dios. Tiene dos colores particulares, está vestida de púrpura y escarlata, que son los colores que identifican esta iglesia. El púrpura para los obispos y el rojo para los cardenales. Está llena de oro, piedras preciosas y perlas. Es una iglesia que tiene mucho dinero. Pues esta mujer, pues es la iglesia católica apostólica en la cual está sentada el papado. ¿Cuál es esa bestia que sube del abismo? Es un poder que era, no es y será. Está refiriéndose a esa herida que sufrió de muerte. Voy a leer, incluso voy a avanzar un poquito más aquí. Apocalipsis 13 nos da una claridad de esta bestia. ¿Qué es que está para subir del abismo? Es una bestia que era, es decir, existió en su tiempo, dejó de ser en determinado momento, pero volvió a surgir. Subir del abismo es porque Satanás, el ángel del abismo, le da poder para que vuelva a surgir. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí está. Sufrió una herida de muerte porque dejó de existir en determinado momento. ¿Cuándo fue eso? Eso lo estudiamos también el día de ayer. Cuando en el año 1798 Napoleón Bonaparte, en cabeza de General Berthier, tomó los anillos, se los arrancó al Papa y lo mandó a morir por allá en un exilio. Ahí sufrió la herida de muerte. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Es decir, esa bestia sufría una herida, pero se sanaría. También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio para, autoridad para actuar 42 meses. Es la misma bestia que actuó por 42 meses, los 1260 años. Esta bestia, ya vemos, con todas estas características la identificamos, es el papado. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y ahí se nos menciona una segunda bestia, que es, ahorita no lo vamos a estudiar, pero es Estados Unidos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, es una bestia que tiene un poder mundial, que se recupera de una herida de muerte, que gobernó por 1260 años. Esa bestia es la que le va a hacer guerra al pueblo de Dios. Y dice aquí, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahí es la segunda bestia que aparece, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, subir del abismo es que sería, recuperaría su poder y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es la guerra? ¿Cómo es que le va a hacer guerra al pueblo de Dios? A través de la imposición de una marca. La marca de la bestia, todo aquel que no reciba esa marca en la frente o en la mano, dice, se le limitan todas los beneficios, la libertad de poder comprar, vender, de poderse mover en esta tierra, aunque todo esto también tiene una implicación espiritual. Todo esto lo he mencionado simplemente para identificar que la bestia que sube el abismo, pues es el papado, que sufrió una herida de muerte, que dejó de existir en determinado momento, pero que se recuperará y que en la manera en que le va a hacer guerra al pueblo de Dios, tal como lo dice Mateo 24, será a través de una abominación desoladora, que es la misma marca de la bestia, la imposición de el domingo como su poder supremo. Miren lo que dice aquí esta declaración de eventos de los últimos días. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores, y esto es interesante, los legisladores, ¿quiénes son los legisladores? Los que desarrollan o hacen las leyes en los países. Normalmente nosotros los llamamos los congresos de los países. Los de los congresos de los países cederán, es decir, ellos no es que van a imponer la ley, van a ceder a demanda de alguien que les está pidiendo que pongan esa ley. En este caso, la bestia que sube el abismo, el papado, va a empezar a hacer presión a los gobiernos de los países para que pongan una ley.
Eso es interesante recordar, bueno, creo que tengo ahorita más adelante eso. El Papa no había tenido posibilidad de entrar a los Estados Unidos por mucho tiempo y paulatinamente ha recuperado esa posibilidad y en los últimos años vimos al Papa Francisco entrar al Congreso de los Estados Unidos, algo que ningún Papa en la historia había podido hacer. Y se reunió con el Congreso de los Estados Unidos y tuvo una ponencia allí. Aquí dice, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Ahí está, es el papado, la actitud del abismo es la que hace la presión. En violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos o el sitio de Jerusalén fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, es decir, la ley dominical, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Si tú miras Mateo 24, la abominación desoladora, pues era el sitio del ejército romano contra Jerusalén. Por eso. Así como la abominación desoladora en el pasado fue ese acercamiento de los ejércitos, para nosotros, la ley dominical es la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. ¿Cómo es que la bestia que sube del abismo le hará guerra al pueblo de Dios? A través de la imposición de una ley que le coloque bajo presión al pueblo de Dios. El domingo es la marca de nuestra autoridad, dice esta cita católica. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de ello. ¿Cuál es la guerra que le hace la bestia que sube el abismo? A través de la imposición del domingo como una institución, como una ley que le coarta la libertad al pueblo de Dios. Esto de la ley dominical, apreciados, ya está muy avanzado. Ya hay países en Sudamérica que tienen comercio cerrado los domingos. Europa sí que ha avanzado con esto. En este último mes, hace unos 2 meses, se reunió una gran convención de líderes de comerciales, grandes poderes financieros en Europa, promoviendo de que se guarde el domingo como día de descanso para la familia y para que el calentamiento global se detenga. O sea, este movimiento está muy avanzado. Estados Unidos pues ya tiene varios estados que tienen leyes azules, pero apreciados muy poco. Los legisladores, dentro de muy poco tiempo, los legisladores cederán a esa demanda y entonces será de la manera en que esta bestia le hará guerra al pueblo de Dios. Dice allí, bueno, esto también lo encontré hace poco, los obispos de la Unión Europea lanzan una campaña para que se prohíba trabajar los domingos. Miren lo que dice esta declaración, estos días, como de un mes que lo bajé. El objetivo de la iniciativa es proteger la salud de los trabajadores, promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y fomentar el tiempo adecuado, especialmente para las familias, trabajadores jóvenes, para el culto y el compromiso social y religioso. ¿No? Aunque hay y es loable el interés, ¿no? Queremos que la familia, no es posible que un trabajador tenga que estar atendiendo comercio un domingo cuando podría dedicárselo a su familia, a su compromiso social y también religioso. Estamos hablando de lo que se está promoviendo en la Unión Europea, que está también muy avanzado. Nuestros ojos no deben estar en Europa, nuestros ojos deben estar en Estados Unidos. Bueno, nuestros ojos deben estar en Jesucristo, pero el cumplimiento profético va a ser en los Estados Unidos. Aunque la bestia que sube el abismo es Roma, va a ejercer presión para que sea Estados Unidos lo que imponga este asunto. No lo vamos a estudiar ahora, eso está en Apocalipsis 13. Yo quiero que notemos algo interesante y es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. El mundo está interconectado a través de una gran aldea global y las redes sociales han sido el medio que estas grandes poderes mundiales están utilizando para saber todo acerca de todo el mundo. Tristemente, hoy los seres humanos están desconectados en su entorno familiar, pero conectados con el mundo. Y es triste que incluso nuestros hermanos de iglesia en las redes sociales publican, quiero decir esto de manera respetuosa, pero hasta en la ropa interior se cambian. Todo lo publican. Estamos en tal lugar, compré casa, compré carro, estoy en tal lugar, estoy pasando vacaciones en este lugar, miren dónde me encuentro, miren lo que hago. Y eso lo sabe ahora todo el mundo. Ahora, esa información no queda en el aire, apreciados. Grandes compañías, super compañías en el mundo pagan para tener toda esa información de los seres humanos. Y hoy todos los seres humanos están conectados a través de esas redes. Yo quiero solo mencionar este caso.
y ustedes lo pueden buscar por internet. Edward Snowden, que era un empleado de la CIA y de la NSA, hablando con un periódico en Estados Unidos, dijo lo siguiente, solo saqué un pequeño párrafo. El Washington Post informó que el motivo de las filtraciones era destapar el estado de vigilancia. O sea, Snowden descubrió que toda esta maquinaria que se está creando en el mundo a través del Internet es una máquina de vigilancia para tener control de todos los seres humanos. Existe, dice, una máquina de vigilancia que existe en los Estados Unidos. Para justificar la filtración, Snowden comentó que no puede en conciencia permitir al gobierno de los Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad en Internet y las libertades básicas de la gente en todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. No quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas. No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo, apreciado, lo que escribimos en WhatsApp. Hace poquitico la gente estaba peleando porque WhatsApp lo había tomado Facebook y tenía control a todas nuestras conversaciones. Y entonces, no, que pasémonos a Telegram porque allí no, pero apreciados, el WhatsApp lo tiene millones de personas en el mundo. La red X, Facebook, YouTube, Instagram, la gente está publicando toda su vida, saben dónde está. Ahorita constantemente nuestros celulares nos piden, autoriza la ubicación real donde usted se encuentra. Apreciado, la gente ya sabe todo de nosotros. Eso es algo, dice, que Snowden no estaba dispuesto a apoyar y admitir. Miren el caso de Snowden. Snowden tuvo que salir huyendo del país porque lo estaban buscando para matarlo. Se cree que en este momento está viviendo acá en Sudamérica, buscó refugio político, asilo político aquí, porque lo estaban buscando, persiguiéndolo, porque él descubrió, o sea, sacó a la luz de que Estados Unidos estaba construyendo una maquinaria de vigilancia universal. Apreciados, el espacio se le está cerrando al pueblo de Dios. Hoy en día saben todo de nosotros. Tú vas a un banco, a alguna, cualquier entidad y simplemente das tu número de documento y ya saben quién eres, dónde vives, tienen toda tu información. Y eso está metido en esas bases de datos a nivel mundial. Eso preparando el terreno para poder controlar a los seres humanos en esta gran máquina de vigilancia. Bueno, esto es FEMA, esto es una agencia que se creó en los Estados Unidos supuestamente para eh, atender necesidades de la sociedad cuando hay riesgo, ¿no? Inundaciones, calamidades, terremotos. Pero esta agencia ahora se convirtió en una gran megaestructura en los Estados Unidos donde han creado varios lugares como campos de concentración que supuestamente están hechos para atender necesidades. No, pues un terremoto, tenemos donde albergar gente. Ahorita no coloqué más imágenes, pero esos lugares están llenos, o sea, encerrados con 2 y 3 filtros de seguridad. Digo, pues eso es para albergar gente o para aprisionar a personas. Todo esto se está creando en el mundo. No quiero detenerme tanto en esto porque quiero avanzar en la Biblia. Otro detalle interesante, miren esto. Estas piedras se llaman las Guidestone, ya no existen. Hace poquitos meses, si no me equivoco, las derribaron porque ya llevan más de 25 años construidas. ¿Quién las levantó? No se sabe quién las levantó. Miren el tamaño de esas rocas, son unas rocas inmensas. Están escritas por lo menos en 8 idiomas principales en el mundo, entre ellos el árabe, el hebreo, el español, el inglés, el japonés, bueno, varios idiomas, 8 idiomas en el mundo, escribiendo unas como 15, creo que son 15 parámetros o 15 mandamientos que debe regir la humanidad para que vivan en armonía y en equilibrio. Se cree que esto lo escribieron las sociedades secretas, pero mire el mensaje que le están compartiendo al mundo en todos los idiomas. Solo quiero leer los 3 primeros. Tú las puedes también buscar en internet, las Guides Stone. Mantener la humanidad a menos de 500 millones en el equilibrio perpetuo con la naturaleza. Según estas personas, ¿cuánto es la cantidad de gente que debe haber en el mundo? 500 millones de personas. ¿Cuántas hay? Pues hay por lo menos 8.000. O sea que ¿cuántas están sobrando? Pues por lo menos 7.500 personas están sobrando. Y según ellos, hay que mantener el equilibrio en 500 millones de personas. O sea que por lo menos 7.500 personas, 7.500 millones de personas están sobrando. Por eso hay una agenda mundial para deshacerse de mucha cantidad de gente. Entre esos, por lo que vimos en unos años atrás, la pandemia. Otro punto, guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición y la diversidad de la humanidad. ¿Qué hay que hacer? Controlar la natalidad a la agenda LGTBI, que hace parte de este plan de que la sociedad no se reproduzca. Claro, al haber 2 mamás y 2 papás en un hogar, pues la producción se detiene. Eso hace parte de la agenda de las sociedades secretas. Tercero, unir a la humanidad con una nueva lengua viviente, un nuevo orden mundial, una gran aldea global.
globalización. Apreciados, esto lo hicieron hace más de 30 años, se levantaron estas rocas allá en Georgia, anunciándole al mundo que esto es lo que debe regir el mundo y que son los mandamientos que deben regir la tierra. Ya nos está hablando de lo que hay en la mente de estos hombres poderosos del planeta. Preciados, el mundo se prepara para grandes cosas. Por eso dice allí, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Deberíamos orar desde ya por ese tipo de cosas que vendrán, apreciados. Dice allí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni ahora habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Preciados, ustedes se pueden imaginar si esta gente que escribió que la población debe ser 500 millones de habitantes, ¿qué tendrían que hacer para poder deshacerse de esos 7.500 que sobran? Preciados, si nosotros no oramos, por eso les digo que las plagas serán provocadas por los seres humanos. Eso tal vez lo estudiaremos después. Ahí estamos, volvemos al tema que estábamos retomando antes. Los cuatro vientos de destrucción están a punto de ser desatados. Mientras el mundo está sufriendo las plagas, pestilencia, hambre, el calentamiento global que está acabando con este planeta, el fenómeno del niño, la niña, todo lo que está produciendo este planeta, mientras el mundo está sufriendo con las plagas, recuerdan el Salmo 91, los hijos de Dios estarán protegidos. Mira lo que dice el conflicto de los siglos, página 680. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Amén, estas citas son solemnes. No estamos preparados para el tiempo de angustia. Dice, hoy por hoy no poseemos la experiencia necesaria para poderle hacer frente. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, como lo leímos en la cita inicial, para poderle hacer frente a eso. Pero lo triste de esta cita es que muchos, y aquí no está hablando de personas del mundo apreciados, está hablando de personas que han profesado seguir y amar a Dios. Muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué es ser indolente? Indolente es como que vemos lo que está pasando, reconocemos la necesidad que tenemos de consagrar nuestra vida a Dios, de buscar la presencia del Espíritu Santo, pero seguimos viviendo. Voy al culto en la mañana y en la tarde estoy por allá prestándole mis sentidos al diablo, a las cosas que ofrece este mundo. El sábado estoy en la iglesia, pero entre semana estoy en cualquier otra cosa. Indolencia, como que no tomamos en serio las cosas que se avecinan. Dice, muchos no van a lograr esta experiencia por indolencia. Esto hace referencia a las 5 vírgenes insensatas que estaban allí, tenían lámparas, las tenían encendidas hasta su momento, tenían aceite en esas lámparas, todas eran vírgenes, todas estaban esperando el esposo, pero 5 no prepararon, no hicieron provisión del aceite extra. Indolencia. Y por eso no logran tener la experiencia necesaria. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, ¿cierto que sí? Te imaginas cosas y, ¡ah! No, no, se accidentó tal persona, usted se imagina sangre, huesos salidos, pero no, usted llega y no era tan grave. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Apreciados hermanos, esto no es un juego. Cuando este mundo entra en crisis, lo que hemos visto en la pandemia, terremotos, inundaciones, esos son gotas de lo que vendrá. Por eso, hoy por hoy necesitamos una experiencia superior. En aquel tiempo de tribulación, ahí está hablando, mire las palabras que le utiliza Elena de White, está utilizando la palabra angustia de arriba, tiempo de angustia, y también abajo está diciendo que es un tiempo de tribulación. Cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, digo yo, dice Jehová al Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Es una experiencia personal con Cristo Jesús la que los va a hacer poder afrontar este periodo de prueba. Apreciados, habrán sido sellados, habrán sido llenos del Espíritu Santo, seguirán al Cordero por donde quiera que va. Son ese Elías final que podrá estar vivo para afrontar la gran tribulación final. Solo apreciado, y por eso lo que en rojo es la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y recuerden lo que leímos unos días atrás. Esto está comparado con lo que ocurrió en los días de la destrucción de Jerusalén. Apreciados, eso fue tan difícil. Jerusalén fue sitiada por 3 años y medio, casi también. La gente adentro se comían unos a otros.
se comían a los niños, los que saltaban por el muro los crucificaban y corrían ríos de sangre afuera. Y Jesús dijo que eso era una sombra. Y yo me estoy imaginando cosas aquí, te puedes imaginar, si nada más con lo que la pandemia pasó, para mí era impresionante, apreciados. Yo acá estaba en Chile en ese momento, salir a la calle, las calles heladas, y yo hacer fila 2, 3 metros de distancia de una persona, y si yo llegaba a la tienda y no salía con la cédula, porque ¿qué control tenía la gente? No necesitamos un policía al lado para que no poder comprar ni vender. Simplemente colocaron el pico y cédula, y si yo iba a la tienda y mostraba, no, yo vengo a comprar una bolsa de leche, y resulta que no era mi día de cédula, la gente no me vendía. Y de hecho, los mismos vecinos me veían como amenaza pública, podían hasta apedrearme si me veían como que estaba tratando de romper los parámetros. El miedo de la gente llevó a colocarnos en una situación de ese tipo. Y eso apenas fue una sombra. Por eso yo he imaginado cosas aquí, dice que la imaginación más fecunda no alcanza a imaginarse. Apreciados, necesitamos una experiencia que hoy por hoy no tenemos. Si hay una cosa necesaria en el pueblo de Dios es buscar el Espíritu Santo, lo repito, como lo mencioné en días anteriores. El que hacía descender la lluvia era Elías. Dios es el que hace descender la lluvia, pero era por la palabra de Elías y nosotros somos ese Elías final que necesitamos clamar por el derramamiento del Espíritu de Dios. Voy a avanzar porque el tiempo se me va solo en esto y llevo apenas un versículo. Apocalipsis 11:8, y sus cuerpos muertos estarán en la plaza de la grande ciudad. Está hablando de los dos testigos, ya los identificamos, Moisés y Elías, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sus cuerpos muertos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué significa la plaza? Yo tengo una cantidad de citas bíblicas que aparecen ahí, Hechos 17, Lucas, Mateo, Job. La plaza en la Biblia representa los espacios públicos, los lugares de la publicidad, eran donde se daban los edictos, se hacían las proclamaciones, se hacían las ejecuciones públicas. La plaza es el lugar de la publicidad, es el espacio público. Hoy en día, ¿cuál es la plaza pública? Pues los medios de comunicación, los noticieros, la televisión, el internet. Ahí los cuerpos, los dos testigos serán arrojados en la plaza pública para despotricar de ellos. Miren lo que dice Isaías 59 refiriéndose a la plaza. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, o sea, van a decir mentiras, van a criticar, van a juzgar, van a acusar. Apreciados, eso siempre ha ocurrido a los cristianos en los días de los apóstoles. Los romanos decían las calamidades, las tribulaciones, las cosas que están pasando, es por causa de esos cristianos y los acusaban, los condenaban, los señalaban como los causantes de las grandes calamidades que ocurrían en el mundo. Eso va a pasar tal cual, mírenlo como lo dice Isaías, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Aquí está diciendo, vamos a ser arrojados a la plaza pública, los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, van a estar hablando de los dos testigos, de los que guardan los mandamientos de Dios, y echándole la culpa, acusándoles de las grandes calamidades que están ocurriendo en el mundo. Y aquellos que se quisieron apartar del mal, dice que allí, que fueron puestos en prisión. Por eso el Espíritu de Profecía, la Biblia dice que algunos estarán en prisiones y cárceles por causa de este evangelio. Lee el conflicto de los siglos. El pueblo de Dios, los que se quisieron colocar de parte de la verdad, serán puestos en prisión. ¿Por qué? Porque se los arrojaron a la plaza pública. Mire, yo solo quiero hacer un pequeño ejemplo. Hace unos años atrás, en una iglesia cristiana, no recuerdo su nombre, creo que es la Ministerial de Jesucristo, una mujer, una pastora de apellido Piraquive, yo recuerdo que ella en una predicación dijo lo siguiente, algo así, citando la Biblia, de que los sacerdotes no podían tener mancha, no podían tener el testículo magullado, porque eso lo dice la Biblia. Y entonces ninguna persona que le faltara una mano, que tuviera, no se podía pasar al frente a predicar. No quiero defender ni contrarrestar lo que esta señora dijo, lo que esta persona dijo. Simplemente lo utilizo como ejemplo. Ella lo predicó, fue su interpretación de la Biblia. Pero ustedes recuerdan qué fue lo que pasó contra esta mujer en las redes sociales, en las noticias. Un ataque, hablaban peste de ella, la insultaron, salió en noticias. Esta pobre mujer la descuartizaron en las redes sociales, en los medios de comunicación,
por haber dicho de que no cualquier persona se podría pasar al frente de un púlpito. No, no, no estoy refiriéndome al caso en particular, estoy colocando es el ejemplo de lo que pasó. Usted se imagina, hace poquitos días también, en una de las iglesias adventistas aquí en el sur de Bogotá, una niña fue y se voló con un señor, se fueron y desaparecieron de la casa porque se fueron a vivir juntos y salió en las noticias en el ojo de la noche que en esta iglesia, un hombre de esta iglesia se había llevado a una muchachita y había desaparecido de la casa porque los hermanos familiares de la niña, que no eran adventistas, habían acusado a la iglesia. Obviamente salió el presidente de la asociación para defender y decir que no, que pues que era ella voluntariamente se había ido, una cantidad de cosas. O sea, los medios de comunicación apreciados van a convertir en la plaza pública en donde se va a hablar y se va a descuartizar al pueblo de Dios. Por eso dice allí, después de que Satanás le haga guerra por medio de la bestia que sube el abismo, entonces serán puestos en la plaza pública hablando las más grandes mentiras que dice aquí Isaías 59. Eso es lo que significa que van a ser arrojados en la plaza. Miren lo que sigue y dice que no se les permitirá ser sepultados. ¿Qué significa que no se les permita ser sepultados? Vinieron Dios, y este Salmo 79 cumple esto, miren lo que dice aquí. Vinieron las naciones a tu heredad. ¿Quiénes están persiguiendo al pueblo de Dios? La heredad de Dios es su pueblo. Las naciones, lo que dice en Mateo 24, seréis aborrecidos por todas las naciones. Han profanado tu santo templo, esto representa al pueblo de Dios. Han reducido a Jerusalén a escombros. Han dado los cuerpos, ahí está, de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Como agua derramada tu sangre en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrara. Ahí está, no permitieron ser sepultados. ¿Qué significa eso? Somos afrentados por nuestros vecinos, escarnecidos y ofendidos por los que están en nuestros alrededores. ¿Qué va a pasar con los vecinos nuestros? Van a empezar a señalar, ahí en esa casa, en ese apartamento viven esos guardadores del sábado. Los propios vecinos van a ser los que los van a perseguir, a escarnecer, dice allí. Ahora, ¿cuál es el clamor del pueblo de Dios? Derrama tu ira sobre las naciones. Miren, la ira de Dios, cuando se desatan los vientos, el periodo de las plagas, que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y a su morada han destruido. Entonces van a quitar sus propiedades, van a expropiar sus tierras, van a congelar sus cuentas, van a querer meternos a nuestras casas, apreciados, para saquear a los guardadores del sábado, a los dos testigos. Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos, ¿qué? Muy abatidos, abatimiento, persecución, escarnecimiento. Eso es lo que significa que no se les permita ser enterrados. Sea notoria en las naciones delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos. Están clamando por venganza cuando se suelten los vientos. Eso lo estudiamos también ayer. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Hay un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado Jehová. Y el clamor es para que reciban cuanto los impíos. 7 tantos. ¿Cuáles 7 tantos? Las 7 plagas finales. El no permitir ser sepultados es escarnecimiento, abatimiento, que los vecinos los van a estar señalando, que seremos arrojados a la plaza pública, se va a estar señalando, acusando de las calamidades, de los terremotos, de todo lo que está pasando a los hijos de Dios. Salmo 79 es el cumplimiento de eso. Y volvamos un momento al versículo 8, porque hay algo interesante en el versículo. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza, ya vimos, es que estemos en la plaza pública de la grande ciudad. ¿Recuerda, recuerda lo que decía Apocalipsis 9:21? Que todos los que recibieron estas plagas no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos, y dijimos que esa era la totalidad del pecado. ¿Qué ocurrió en Sodoma? ¿Recuerdan que vinieron los ángeles? Llegaron a la ciudad, Lot los recibió, como sabía la maldad de la ciudad, los trajo a su casa, y esa noche dice la Biblia que rodearon la casa todos los hombres de la ciudad, desde los niños hasta los adultos, todos los varones. Y llegaron a la puerta de Lot, tocaron la puerta y le dijeron, saca a esos hombres que queremos conocerlos. O sea, querían abusar de los ángeles, querían violarlos. Eso sería otro estudio que podríamos hacer. Lot, que ya estaba medio enfermo con la cosa, allá sacó a las hijitas. Gracias a Dios a estos hombres no les gustaban las mujeres, o si no hubieran acabado con esas niñas esa noche. Pero no, dijeron que, decía la Biblia, que jalaron a Lot y querían ahora violar a Lot, que empezaron a rasgar su ropa, y entonces los ángeles, dice la Biblia, que los metieron a la casa, cerraron la puerta, y dice la Biblia que y lo impresionante de esta historia es que
Si tú quedas ciego, después de que estás metido en algo y estás obsesionado con algo y te quedas ciego, lo más probable es que digas, "No, quedé ciego", o recibas el castigo, pero la Biblia dice, ciegos y todos se esforzaban por encontrar la puerta porque a toda costa querían violar a los ángeles. No sabían que eran ángeles, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que a pesar de ciegos, a pesar de lo que estaba pasando, no se querían arrepentir. A toda costa querían cumplir con el propósito de violar a los ángeles. Gente que no se quería arrepentir. ¿Qué pasó en Egipto? Una plaga, dos plagas, 10 plagas, apreciados, acabaron con el país. Un por eso de a Moisés y al pueblo, no, los dejaron salir a emergencia porque murió el primogénito y se les fueron detrás. Cuando entraron al mar, se abrió el mar, apreciados. Los carros de los egipcios fueron trastornados. ¿Y usted cree que Faraón, viendo todas esas cosas, se arrepentía, quería devolverse? No. A una costa de eso se metieron detrás del pueblo en el mar abierto. O sea, las calamidades que habían visto, las plagas, ver el mar abierto, era una prueba inminente de que Jehová estaba con su pueblo. Pero sin embargo, Faraón se arrepentía por eso. No. Aún así se metió detrás de ellos al mar y los quería acabar fuera como fuera, que no se quería arrepentir. Y apreciados, ¿qué pasó en el Gólgota? Jesús hizo grandes maravillas, sanó enfermos, curó paralíticos, resucitó muertos. Ese día se rasgó el velo del templo de arriba abajo, tembló la tierra, un tremendo terremoto, se escapó el cordero de las manos del sacerdote. Grandes señales, el sol se oscureció y el deseo de toda la gente dice que no fue uno que se ocultó, que hubo así oscurecimiento, no, dice que eran negros, podían ver las manos, la oscuridad que hubo ese día. Y la gente se arrepintió por eso. Tan así fue la cosa, que Jesús resucitó y le mandaron unos soldados para detener la tumba. Y cuando los soldados vinieron y le contaron a los sacerdotes, no, es que vino un ángel, la tierra se removió, hubo un terremoto, la piedra se movió, ángeles, Jesús salió resucitado. Y aún escuchando eso, dice la Biblia que les pagaron a los soldados para que no dijeran que eso había pasado. O sea, eso no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sodoma, Egipto y Gólgota son una muestra de gente que no se quiere arrepentir. Esa es la ciudad en la que serán arrojados los dos testigos, una sociedad donde dice, no, ¿cómo se te ocurre? Esos homofóbicos son los que realmente son fanáticos. Nosotros estamos promoviendo el amor. Gente que no se quiere arrepentir. Esa es la sociedad en la que nos movemos. No, la homosexualidad no es una enfermedad, pero la homofobia sí es una enfermedad. Es mejor tener dos papás que no tener ninguno. Es mejor tener dos mamás que no tener ninguna. Amar es un derecho humano. Discriminación. Gente que dice que los que queremos la familia como debe ser, nosotros somos fanáticos, somos homofóbicos, somos discriminatorios, pero ellos están bien. Una sociedad que no se quiere arrepentir, que ven a los que quieren apartarse los que quieren apartarse del pecado y vivir la verdad, ellos son los malos. Esa es la plaza pública en la que serán arrojados los dos testigos en el tiempo del fin. Y es la sociedad que se está preparando, que se está casi que formada, preciados. En medio de esos lobos rapaces serán arrojados los dos testigos en las redes sociales, en las noticias. Esa es la plaza pública, la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Gólgota y Egipto. Tuvo un cumplimiento pasado de lo que pasó en la Revolución Francesa, sí, pero esto tiene un cumplimiento general dentro de muy poco, apreciados, cuando esto ocurra. Dice el versículo 9, y los de los pueblos, uno, tribus, dos, lenguas, tres, y naciones, cuatro, es decir, todo el mundo verá los cuerpos de los dos testigos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Sabemos que no se les permita ser sepultados, o sea, persecución, asedio, críticas, escarnecimiento, abatimiento, les quitarán sus posesiones, les congelarán sus cuentas. Bien, apreciados, y esto no está tan lejano. Quiero compartir y recordar otro ejemplo. Y busca esto en internet también. Lo que le pasó hace un par de años a los testigos de Jehová allá en Rusia. No se necesitó modificar la constitución. Allá es un país que todavía existe la libertad de culto. Pero por un decreto de la Corte Suprema de Justicia se determinó que los testigos de Jehová son terroristas. Les expropiaron sus tierras, congelaron sus cuentas, les quitaron sus publicaciones, no podían salir a predicar ni a compartir sus panfletos en la calle. Una guerra de la Corte Suprema de Justicia contra los testigos de Jehová. Les expropiaron, les quitaron sus cuentas bancarias. Eso está ocurriendo en este pleno siglo XXI. Es posible que eso pase. Yo escucho muchos adventistas que dicen que están esperando que haga una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ni siquiera se necesita eso. Se necesita que la Corte Suprema de Justicia dé un decreto y todo lo que sea amenaza contra el gobierno
Todo lo que sea terrorista, apreciados, el ataque hoy en el día en el mundo, el enemigo global se llama terrorismo. Escucha las declaraciones que dice Maduro. No, esta gente son terroristas y los mete a la cárcel. Todo lo que sea fundamentalista y esté en contra del movimiento del gobierno es terrorismo. Y lo que sea terrorismo es enemigo público. No se necesita enmendar la Constitución. Eso está pasando en Rusia en este momento con los testigos de Jehová. Y eso va a pasar con los dos testigos en el tiempo del fin, dentro de muy poco. Y dice allí, verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio. 42 meses, 1260 días, tiempo es la mitad de un tiempo, 3 años y medio, siempre, 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 sean literales o simbólicos, siempre han sido tiempos de aflicción, persecución, prueba. Apreciados en este caso, 3 días y medio serían, el día por año serían 3 años y medio. ¿Tú te puedes imaginar una guerra contra el pueblo de Dios por 3 años y medio, mientras el mundo está siendo sacudido de plagas, pestilencia? Afortunadamente, dice el Espíritu Profecía, que las plagas no serán universales, porque si las plagas fueran a nivel mundial, nadie se salvaría. Pero una calamidad por allí, otra por allí, acusando al pueblo de Dios que somos los culpables de lo que está pasando. 3 años y medio, apreciados, eso será mucho tiempo, mucho tiempo. Es una prueba bien difícil, pero apreciados, siempre, siempre ha sido así. Elías también vivió 3 años y medio, literalmente, la prueba de la sequía en el desierto. Es el mismo tiempo que también el pueblo de Dios, en el día final, tendrá que afrontar la prueba en el tiempo del fin. Miren lo que dice los siglos, esta página no se le va a olvidar, página 666. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Estoy leyendo Espíritu Profecía. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire, los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano, no está animado del temor y el amor de Dios. Por eso estoy apoyándome en el espíritu profecía. Después de que se acabe el testimonio, que es lo que estamos leyendo, habrá una guerra acérrima contra el pueblo de Dios, porque Satanás tratará de extirpar a los guardadores del sábado. Elías fue perseguido 3 años y medio, Elías que representa a uno de los dos testigos. Y por eso, mientras el mundo está cayendo en calamidades y plagas, pues el pueblo de Dios estará protegido con los ángeles. Así como los cuervos sostuvieron a Elías, Dios va a proteger a su pueblo también en ese tiempo terrible de prueba. Miren lo que dice esta cita del conflicto de los siglos. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. ¿A quién están echando la culpa? Al pueblo de Dios, los que honran la ley de Dios, los que guardan los mandamientos. Dice, le van a echar la culpa de las convulsiones de la naturaleza, de la lucha, o sea, guerras. ¿Quiénes son los culpables? A los que guardan los mandamientos de Dios. Mire, me parece escuchar a Maduro echándole la culpa de que el derramamiento de sangre y todo lo que está pasando en Venezuela es culpa del pueblo, de los que están afuera, de esos que están provocando aquello. Le echan la culpa, dice allí, sangrientas entre los hombres, se llenará, que llenará la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación, o sea, el fuerte pregón, enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Estoy leyendo profecía, apreciados, no lo estoy diciendo yo. Por eso lo decía la anterior, la imaginación más fecunda no alcanza a imaginarse lo que será esta prueba. Y ni siquiera me lo estoy imaginando, lo estoy leyendo literalmente del conflicto de los siglos. Esto todo está sacado del capítulo que se llama El tiempo de angustia. Todo lo pueden leer allí en el capítulo que se llama El tiempo de angustia. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna, mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia por las plagas. Los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Recuerda lo que leímos en capítulo Apocalipsis, Daniel 12:1. En aquel tiempo de angustia terrible será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Ese es el cumplimiento.
Así como los cuervos sostuvieron a Elías, los ángeles de Dios van a guardar a sus hijos mientras el mundo está muriendo en hambre, pestilencia, guerra y derramamiento de sangre. Lo estoy leyendo tal cual de la página 613. Sigue el versículo 10, 11, 10. Por eso no termina, la batalla no ha terminado, porque parece ser que Satanás ha conquistado el mundo. Parece ser que la bestia que sube el abismo de la guerra que le ha hecho el pueblo de Dios parece que los va a destruir. Y miren lo que dice aquí, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. O sea, la tierra parece que venció a los dos testigos. Se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 682. Esto ya se llama el capítulo de la liberación del pueblo de Dios. Ah, bueno, esto todavía está en el capítulo de angustia. Miren lo que dice. El acto capital que coronará el gran drama del engaño, y esto está ocurriendo en medio del tiempo de angustia, es decir, en medio de las plagas. ¿Será que el mismo Satanás se dará por el Cristo? Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Ojos como llamas de fuego, cabello blanco, que el rostro le brilla como el sol. O sea, va a ser una simulación de la venida de Jesús impresionante. Dice que aparecerá en varias partes de la tierra. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. ¿Y cuál va a ser el grito de la gente? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 11:10? Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los moradores de la tierra. Yo sé que tuvo un cumplimiento ya en la Revolución Francesa, pero aquí está hablando de toda la tierra, porque esto tiene un cumplimiento global. El grito del mundo será que el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia la bendición sobre ellos como Cristo bendecía a los discípulos que estaban en la tierra. Aparentemente están felices, están regocijados, están gozosos. Miren lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que le precedieron. Los que están en prisiones, los que están escondidos por allá en las cuevas, los que huyeron cuando vino la abominación desoladora, están por allí escondiditos, huyendo porque los propios vecinos los están persiguiendo. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Eso es lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. ¿Y qué dice allí? Los malos triunfan, como lo dice Apocalipsis 11:10. Mira lo que dice allí. Los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, se alegrarán. Es lo que está describiendo el conflicto de los siglos, mire. Los malos triunfan. Se oye un grito de burla. ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de vuestras manos? Si sois verdaderamente, o sea, si ustedes verdaderamente son el pueblo de Dios, entonces ¿por qué Dios no los libra? Si no se dan cuenta que Cristo vino, que Cristo está con nosotros, porque falsificaron la venida de Jesús, Satanás la falsificó. Pero mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Es decir, el pueblo de Dios que está allá, algunos en prisiones, en cuevas, escondidos, agobiados con la angustia de Jacob, se están burlando de ellos, dicen realmente si ustedes son el pueblo de Dios, ¿por qué Dios no los libra? Ellos recuerdan que a Jesús mismo también les pasó eso. Si a Jesús se lo gritaron en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja de allá. El ladrón que estaba al lado dijo, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájanos a nosotros. Al mismo Jesús le pasó, ¿cómo no le va a pasar a su pueblo? Pero miren lo que sigue diciendo, cómo empieza el versículo 11, y aquí es donde la escena cambia, apreciados. Porque aunque aparentemente el pueblo os parece derrotado, que los dos testigos fueron afligidos, que ya no se les permitió testificar, que el mundo se volcó contra ellos, ¿cómo empieza el versículo 11? Pero, ¿qué significa pero? Espera un momento, parece ser que tú vas a derrotar a mis hijos, pero no, la cosa no queda ahí. Pero después de 3 días y medio, después de los 3 años y medio que hayan pasado, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Noten lo que dice el conflicto de los siglos respecto a esto. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, sobre el pueblo de Dios, sobre los dos testigos. Cuando de pronto, ese es el pero,
Pero después de 3 días, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos que están en oración. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Ya estaban, los iban a matar, pero ahora quedaron callados. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina. Ven el arco iris en el cielo, ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en su esplendor, suceden señales y prodigios con rapidez, y los malos miran la escena como con terror y asombro, tal como lo dice ahí Apocalipsis 11:11. Cayó gran temor sobre los que los vieron. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quién se está levantando allí? El otro testigo, el testigo que representa a Moisés, los que murieron creyendo en Jesucristo y ahora se levantan, la resurrección especial. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está. Ahora se encuentran los dos testigos. La resurrección especial está ocurriendo. El mundo está contemplando el arco iris y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pero sigue diciendo, oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. ¿Cuándo se cumple eso? Pues eso es lo que dice Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los representados por Moisés, los que murieron y creyeron en Jesús y resucitan. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que están representados por Elías, Moisés y Elías, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que se está cumpliendo aquí en Apocalipsis 11:11 es la resurrección especial, la liberación del pueblo de Dios, el temor que cae sobre los que estaban buscando la muerte de los hijos de Dios, y ahora se encuentran los dos testigos, suben al cielo en la nube, y la voz que los llama es la voz del Hijo de Dios, que los levanta para encontrarse con ellos y estar para siempre con el Señor. Está hablando de la resurrección, está describiendo la venida de Jesús, apreciados. Y es Jesús el que está viniendo para librar a su pueblo en ese momento sombrío que el pueblo de Dios está afrontando. Mira lo que dice Primeros Escritos. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos, ahí está, Moisés y Elías, con aquellos en el carro de nubes. Este resplandecía en el extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas y al uno y otro lado y debajo ruedas. Y cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban santo y las alas al batir gritaban santo. Y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los, dice allí, santos en la nube cantaban, Gloria, aleluya. El carro subió a la santa ciudad. Juntos entramos, ahí vuelve y dice, en la nube, y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Empieza el viaje de los redimidos hacia la Nueva Jerusalén, un viaje por 7 días en las nubes, no sé cómo será eso, pero es lo que Juan ve, lo que Elena de Fat vio en esa nube que describe Apocalipsis 11. Por eso la voz del cielo dice, subid acá, la nube los recibe y son llevados para ir con el Señor para siempre. Es la venida de Jesús lo que está describiendo el Apocalipsis 11, el sexto sello. En aquella hora hubo un gran terremoto. La décima parte, ¿cuál es el terremoto? ¿Qué es ese gran terremoto que está produciendo? Lo está produciendo la venida de Jesús. La décima parte de la ciudad se derrumbó. ¿Por qué dice la décima parte? Porque toda la destrucción que hasta ese momento estaba ocurriendo, la estaban provocando ¿quiénes? Los demonios. Pero la décima parte, ¿qué es la décima parte? La décima parte es el diezmo le pertenece al Señor. La décima parte siempre ha sido la parte que le pertenece a Dios. Es decir, este terremoto ya lo está provocando la venida de Jesús. Esta décima parte de la ciudad, esta destrucción la está provocando es el diezmo que Dios está cobrando por la venida de Jesús. El terremoto murieron 7.000 hombres. El número 7 también es un número que le pertenece a Dios. Es decir, estos muertos les está ocasionando la venida de Jesús. Ya no es por el poder de los demonios ni por la tribulación que está ocurriendo. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Quiénes son ellos? Pues los que Jesús les prometió, los de la resurrección especial. Jesús un día le dijo a Caifás, le dijo a los judíos que verían al Hijo del Hombre viniendo de las nubes de los cielos, que Caifás se rasgó las vestiduras.
Allá en Mateo 25 también, 24, 23, al final dice que cuando Jesús salió de Jerusalén le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a todos los que te son enviados, y aquí que vuestra casa os es dejada desierta, y de cierto os digo que no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se levantarán para ver y darle gloria a Dios, reconociendo que Jesús era todo lo que dijo que iba a ser. Ahí se está cumpliendo Apocalipsis 11:13. Miren lo que dice allí. ¿Cuál es ese terremoto que está cayendo? Es el mismo que se describe en la séptima plaga. Entonces hubo relámpagos, voces, trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes. ¿Por qué se dividió en tres partes? Estoy hablando de la séptima plaga. Babilonia estaba conformada por tres partes. El dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, los reyes de la tierra, la ramera o la iglesia falsa y el falso profeta, que eran las iglesias protestantes que se unieron en el ecumenismo. Y si la ciudad se dividió en tres es porque lo que quiere decir es que Babilonia se desmanteló, la desbarató. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda la isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Se está removiendo. Es lo mismo que se escribe en el sexto sello. Las islas fueron tragadas, los montes desaparecieron y del cielo sobre los hombres cayó un enorme granizo como el peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sumamente grande. Pues está describiendo la venida de Jesús. El terremoto lo provoca porque Jesús viene en su carro, en el carro donde dice que va a llamar a los redimidos, viene a una velocidad impresionante en el cielo, apreciados, porque la venida de Jesús dura 7 días y el cielo está más allá de la Orión y Orión está como a 1000 años luz de aquí. Y si Jesús se tarda 7 días, pues viene a una velocidad que nosotros todavía no podemos imaginar, arrastrando en el espacio todas esas rocas gigantescas que hay en el cielo, rocas, asteroides. Y cuando el carro de Jesús se detenga en nuestra atmósfera, pues todas esas rocas entrarán como proyectiles sobre la tierra, destruyendo y acabando y volviendo la tierra en un estado de abismo, como se encontraba en el principio. Es ese grande granizo que cae sobre la tierra. Mientras el carro se detiene, los ángeles, dice Mateo 24, salen por los cuatro ángulos de la tierra, recoger a los redimidos, los suben en el carro en la nube, porque lo que viene detrás, pues es la última obra destructora sobre el planeta. La tierra otra vez queda desordenada y vacía, y Satanás y sus demonios quedan solos aquí por 1000 años, afrontando esa soledad, ese castigo. Pero quiero terminar, yo sé que el tiempo se nos fue, pero es necesario que terminemos de una vez la séptima trompeta, que la vamos a tomar en unos 5 minutos. Miren lo que ocurre en la séptima trompeta. El versículo Apocalipsis 11:14 dice, el segundo ay pasó. Y aquí viene un tercer ay y viene pronto. Recuerden, los ay son cosas universales fuertes y por eso estamos viendo de que esta aplicación es mucho más amplia de lo que la habíamos visto anteriormente. El segundo ay pasó, termina la sexta trompeta y el tercer ay viene pronto, quiere decir, empieza inmediatamente. ¿Cuál es el tercer ay? Miren lo que dice rápidamente Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Recuerden que leímos una cita anterior esta semana, cuando el ángel de Apocalipsis 10 dice que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. No compartí esas citas, pero hay unas citas del Espíritu Profecía donde dice que el gran misterio es la encarnación de Cristo Jesús y que hasta que los hijos de Dios sean trasladados al cielo es cuando ese misterio se va a revelar. Una referencia más a que la séptima trompeta está empezando justamente después de la venida de Jesús. Miren lo que dice aquí. Hubo grandes voces en el cielo. Esto es una proclamación en el que decía, reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Jesús vino a la tierra a tomar de nuevo el reino y en el cielo se está proclamando la toma de ese reino. Y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Yo tomé ese versículo y lo traduje en otras dos versiones. Ahí está la Dios habla hoy y la Nácar Colunga, que miren cómo lo traduce. Has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Es decir, la séptima trompeta es la proclamación del comienzo del reino de Cristo en esta tierra. Has comenzado a reinar. La Nácar Colunga dice, y has entrado en posesión de tu reino. O sea que en el cielo la séptima trompeta, mientras Jesús está aquí en la tierra, recogiendo a sus redimidos, en el cielo se está tocando la séptima trompeta, que es la proclamación del comienzo del reino de Cristo. Noten lo que dice Apocalipsis 11:18. Se airaron las naciones
y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Mire que está mencionando tres eventos: la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. Algunos han querido aplicar esto al juicio investigador. Ya les voy a mostrar por qué no es posible. Y así se aplicó anteriormente, por eso se hablaba de que esto era la Revolución Francesa y esto que sigue tenía que ser el juicio investigador. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. O sea, llegó el momento de la justicia, llegó el momento de que se establece su reino. Y el templo de Dios fue abierto, y en el arca de su pacto se veía el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Está describiendo la escena que está ocurriendo en la tierra, pero una proclamación del cielo. Noten lo que dice esta declaración de Elena White. Está describiendo la venida de Jesús. Jesús está en la tierra, está tomando posesión de su reino, y en el cielo se está proclamando el inicio de ese reino. Esa es la séptima trompeta. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 36. Vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Yo lo mencioné días atrás. La ira de Dios, que lo describe Apocalipsis 16, es el derramamiento de las 7 plagas. Que no es que Dios cañe contra el mundo, sino que al contrario, Dios retira su protección y son Satanás, esas citas también las leí esta semana, Satanás y sus ángeles los que llevan a cabo la destrucción. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres, o sea, dejará de ser intercesor y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazan su verdad. Ya sabemos, Dios retira su protección y Satanás destruye. Esa es la ira de Dios. Vi que la ira de las naciones, esto es visión, esto es algo que Dios le mostró a Elena White, no es algo que ella está pretendiendo que es así. Vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, esas tres cosas, esos tres eventos que vimos ahorita en Apocalipsis 11, vi que la ira de Dios, la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguían una a las otras. Noten, claramente Elena de White está diciendo, la ira de Dios, la ira de las naciones, perdón, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos son cosas separadas y distintas que siguen cronológicamente una después de la otra. También vi que Miguel no se había levantado todavía, porque a Daniel 12:1 no se ha cumplido, y que el tiempo de angustia cual no lo hubo no ha comenzado todavía. Claro que no, porque ese es el tiempo de la ira de Dios. Las naciones se están airando ahora. Elena de White se ubicó en el tiempo. Y ella dijo, yo estoy viviendo la época de la ira de las naciones. Si los eventos son cronológicos uno después de otro, lo que sigue después es la ira de Dios. Y lo que sigue después es el juicio de los muertos, que es el juicio del milenio, no es el juicio investigador. La ira de las naciones es ahora. Elena de White escribió en 1849, las naciones están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra del santuario, se levantará tiempo de angustia, la ira de Dios. Se pondrán las vestiduras de venganza y entonces derramará las 7 postreras plagas. Es el tiempo de la ira de Dios. O sea que el juicio que viene de juzgar a los muertos es el juicio del milenio. La séptima trompeta, entonces, es el comienzo del juicio del milenio en el cielo. Noten entonces la estructura de este mensaje. La ira de las naciones ya había comenzado en 1849. Elena de White estaba viendo la época de la ira de las naciones y nosotros la estamos viviendo. Es la quinta trompeta, la época del espiritismo moderno. La ira de Dios es el periodo de las plagas, que es un evento cronológico seguido de la ira de las naciones. Es el tiempo de las plagas, es cuando Jesús termina la intercesión y comienza el tiempo de angustia, cuando se suelten los vientos. La sexta trompeta, tal como la estudiamos en estos últimos 3 días. Y la séptima trompeta es el tiempo de juzgar a los muertos. Es la proclamación del reino de Dios y el juicio comienza, el juicio del milenio, donde dice que se dan tronos y se les da facultad de juzgar a todos los que incluso habían muerto por causa de Jesucristo. Ahí está el orden, la estructura. Elena de White lo aclaró en Primeros Escritos. La ira de las naciones, la quinta trompeta, ya la estamos viviendo. La ira de Dios, la sexta trompeta, es la que está justo delante de nosotros. Y el tiempo de juzgar a los muertos es el juicio del milenio, la séptima trompeta que está obviamente delante, tal como lo acabamos de leer. Preciados hermanos, Cristo viene pronto. Y como lo dijo Jesús, amado mío, mi corazón te espera. Como lo dijo Juan, perdón. Juan presenció todas estas grandes escenas y aún así, aunque eran terribles, él anhelaba que Cristo viniera pronto. Pregunta para nosotros, Cristo venga.
Vi que se escribieron varias cosas en el chat. Obviamente yo estaba avanzando con el mensaje. Yo quiero orar en este momento para terminar este estudio. Y bueno, el tiempo se nos fue. Hoy yo sabía que el contenido era más largo. Me tendrán ahora, pero tal vez no después. Así que ahí queda igual el video para que se pueda estudiar. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias porque en esta mañana una vez más nos has dado la oportunidad de hacer este estudio a través de la Biblia, el Espíritu, profecía. Señor, hemos visto cómo se está cumpliendo la profecía en nuestra nariz. Y tal vez no nos damos cuenta del llamado solemne que le haces a tu pueblo. Nuestra gran necesidad es buscar tu presencia, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Como lo decía esa cita tremenda, la mente más fecunda no alcanza a imaginarse lo doloroso que será esa prueba, y muchos por su indolencia no estarán preparados para aquel día. Pero nosotros en esta hora te pedimos, Señor, queremos estar preparados, ya sea que tú nos permitas estar vivos en ese momento o no. Queremos ser parte de los que estarán vivos o de los que resucitarán en esa resurrección especial, los que habremos muerto descansando en la fe del mensaje del tercer ángel. Señor, sea como sea, queremos estar allí en pie contigo y estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor. Bendice este grupo que se ha reunido para estudiar. Y como lo he pedido una vez tras otra, Señor, no simplemente para tener un conocimiento teórico, de nada nos sirve conocer y entender los tiempos y las sazones, si no tenemos una relación viva contigo, si no salimos a glorificar tu nombre, predicando este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Por favor, acompáñanos ahora, guíanos en este resto de día. En unas pocas horas estaremos en tu santo día de reposo, Señor. Queremos entrar en esa comunión e intimidad contigo. Gracias te damos y pedimos estas bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos,